Espero se encuentren bien animados y sobre todo gozosos por estar acá en la iglesia y poder escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a hacer una breve pausa a nuestro estudio del libro de Hebreos y el día de hoy vamos a estar tomando en cuenta que se celebra el Día del Padre. Hoy vamos a tener unas cuantas meditaciones sacadas del libro de Job para la piedad personal y la devoción familiar. Yo sé que el libro de Job es un libro que estamos estudiando todos los martes en nuestro devocional como iglesia, pero pienso yo que el libro contiene tanta riqueza y hay tantas cosas que nosotros podemos retomar para nuestra vida práctica y para la piedad en nuestros hogares. Y si bien es cierto, el libro es bien extenso, tiene 42 capítulos, aunque vamos a estar leyendo varias porciones a lo largo del libro, quiero que nos enfoquemos, o quisiera, mejor dicho, traer su atención a los versículos 1 al 5 del capítulo 1. Y dice así el capítulo 1 del libro de Job, del 1 al 5. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón el más grande de entre todos los orientales. Y solían sus hijos hacer banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando había pasado en turno los días del convite, Job les mandaba llamar para purificarlos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. Oremos. Señor, le damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque podemos leer su palabra y abrirla, Señor. Señor, reconocemos que necesitamos de usted, Señor, que usted ilumine esta palabra, Señor. Le pido, Dios, que nos guarde de retomarla como cosas morales, Señor, sino que realmente puedan traer meditaciones a nuestros corazones, Señor, sobre cómo estamos conduciéndonos en nuestros hogares, Señor. Señor, que podamos ver cosas maravillosas en tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, conocerle con mayor claridad, Señor, podamos amarle con mayor ternura y podamos caminar con usted con mayor cercanía. Reconozco, Señor, que no tengo nada que ofrecer, Dios, más que mi pecado y mi debilidad, Señor, pero use, Señor, su palabra para traer ánimo, exhortación y consuelo a nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace unos varios meses, un pastor que, lejos de ser admirado, pienso yo, es muy idolatrado en el mundo evangélico por sus libros, sus prédicas y demás. Él estaba en una conferencia y habían otro hombre en un panel y surgió un tema muy controversial respecto a la consejería bíblica. Y él, este hombre, dijo: no hay tal cosa como enfermedades mentales. No existe tal cosa como el trastorno de estrés postraumático. No hay tal cosa como déficit de atención e hiperactividad. No existe tal cosa como el TOC, ni tampoco el trauma. Estas son, y cito sus palabras, mentiras nobles para dar excusa para al final del día medicar a las personas.
algo que pude notar, al menos en las redes sociales, con los seguidores de esta persona, es que muchos, en su afán por defenderlo, llegaron incluso a afirmar que no existe tal cosa como la depresión. Creo que sería bueno que le preguntáramos al salmista que escribió el Salmo 42 qué piensa al respecto, o qué pensaba Spurgeon o David Brainerd acerca de este tema, pues fueron hombres que lucharon con estas condiciones. Y yo quisiera también aprovechar, hermanos, la oportunidad para exhortarnos a guardarnos de la idolatría. Creo que somos muy buenos en criticar a Roma por los ídolos de cerámica y lo que hacen, y nosotros tenemos nuestros ídolos de carne y hueso. Yo recuerdo que hace varios años, cuando yo llegué a la iglesia, Pastor Jorge me preguntó una vez qué me había parecido un sermón, y eran mis primeras veces llegando a la iglesia. Y yo le dije, pues estuvo bien, pero honestamente pensé que iba a predicar a alguien más. Y él me dijo, ese pensar es bien perverso, me dice, porque estás poniendo más énfasis en el mensaje que en el mensajero que en el mensaje. Y nuestros corazones son buenos a nosotros querer idolatrar a las personas. Yo te pido que si has expresado favoritismo, incluso como se puede dar dentro de la iglesia, a que consideres este pecado y te arrepientas. Cuidado con estar haciendo comentarios de decir, prefiero a este por encima de otro, este sí, este tiene Biblia de estudio, aquel no. Porque al final recordemos que el Espíritu Santo, el que capacita, y dice en Efesios que Él pone a los maestros, a los ancianos, para comunicar el mensaje. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Cuidado con nosotros exaltar al mensajero por encima del mensaje que se nos ha confiado. Cuidado con idolatrar, cuidado con poner mayor énfasis en el recipiente de los dones que en el dador de los dones. Dicho esto, la razón por la cual expreso lo que este hombre dijo es porque más adelante él decía algo que me pareció muy interesante. Y él decía, estamos tratando de dejarle en claro a los padres que el comportamiento es esencialmente el resultado de las decisiones que los niños toman. Si los educas adecuadamente, tomarán las decisiones correctas. Esta persona que tiene su Biblia de estudio, su seminario y todo, pasó 15 minutos desde el púlpito sin siquiera abrir su Biblia. Y digo estas cosas porque, como decía Eliezer en la enseñanza, no podemos dejarnos llevar solamente porque una persona lo dice. Hemos de escudriñar lo que la palabra de Dios enseña en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo lo que el Señor tiene que decir acerca de la crianza. Y para nosotros poder realmente entender lo que Dios ha diseñado, tenemos que ir a su palabra. Al final este hombre dijo que simplemente necesitamos darle herramientas a los niños para que se integren a la sociedad. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso es lo que hacemos en Petra Kids? ¿Darle herramientas a los niños para que enfrenten el mundo? No, hermano, hacemos una labor más noble y más preciosa que eso. Estamos predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Estamos haciendo discípulos que hacen discípulos y que van a las naciones. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado. No podemos quedarnos en la parte moral, en la parte secular. Hemos de ir y realmente entender que esta es una labor noble que se remonta al Génesis. Vamos a hacer un poco de teología bíblica el día de hoy, y si pueden poner el gráfico, por favor, de entender primeramente cuál era el propósito de Dios al poner al hombre en el huerto. Si ustedes se fijan, hay un pequeño gráfico ahí donde explica cómo el Edén funcionaba como un santuario interno. Se encontraba lo que era el atrio exterior, que vendría a ser, digamos, el mundo exterior, lo que estaba fuera del jardín. Después encontramos lo que es el jardín del Edén, que vendría a ser como el lugar santo, pero aún más
dentro, en lo más íntimo, se encontraba el Edén, que venía a ser un ejemplo del lugar santísimo. Entonces vemos que Génesis 1 y 2 describen a Dios creando un templo cósmico universal donde Él gobierna soberanamente. Este concepto que pueden ver ahí en las pantallas está también descrito en la construcción del tabernáculo y del templo. Cuando Dios terminó de crear el cosmos, Él descansó de ese proceso creativo. Pero como escuchábamos en la enseñanza, no significa que Dios agarró aire o que estaba cansado. Hemos de entenderlo de esta manera, de que Dios descansando después de 6 días es el clímax del entronamiento de un rey sobre el cosmos. Es como que si Dios estuviera sentándose en el trono en el cual Él va a gobernar y está conectado con su creación como gobernante y soberano del cosmos. Habría la pregunta que hacernos: ¿por qué Dios en su gracia construiría un templo cósmico? La respuesta es que Él desea gobernar sobre el orden creado, pero también desea morar íntimamente en Él. El mundo está diseñado, en otras palabras, para hospedar la mismísima gloria de Dios. Entonces, al crear un templo cósmico, el Señor revela que Él pretende morar con la humanidad en toda su plenitud. Y hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde nos habla de esto. Dice el Salmo 78, 69, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Isaías 66, así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esto es precioso y es a la vez impresionante. El ser el Dios que creó los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, dice que cómo podríamos construirle un templo, pero a la vez dice que Él mora con el que humilde y contrito de espíritu. Son cosas que realmente explotan nuestra mente. Primera de Crónicas dice: entonces el rey David se puso en pie y dijo: escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. Entonces vemos que un concepto que encontramos en la Escritura. Pero aparte de este concepto de el Edén como un templo cósmico, también hay 3 oficios que vinieron a ser dados a Adán y Eva, que son los de profeta, sacerdote y rey. Muy interesante que prestemos atención a estos oficios, porque si se ponen a pensarlo, también son los mismos oficios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que hemos entendido de que el Edén es un santuario creado para la gloria de Dios, esto apunta a 2 cosas. Primero, el deseo de Dios de morar con su pueblo y con el orden creado en su plenitud, pero también de que Adán y Eva van a tener un papel crucial en esta misión. Ellos son llamados a esparcir la gloriosa presencia de Dios sobre la tierra para que ésta pueda ser transformada en una especie de cielo nuevo y tierra nueva. Si me acompañan, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a estar leyendo Génesis 1 del 28 en adelante. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer.
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Entonces vemos que hay un propósito para Adán y Eva. No era simplemente transmitirles herramientas a sus hijos para llevar la vida. Ven que el propósito es más grande, es llevar la gloria de Dios a los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos son en sí mismos portadores de la imagen gloriosa del Señor. Entonces Adán es creado a la imagen de Dios y colocado en el templo del Edén para que la divina presencia pueda brillar a través de él y la ley de Dios también se extendiera en toda la tierra. Vemos que ellos como reyes están encargados de mediar la ley divina, pero también están para enseñorearse sobre la demás creación. Vemos también el rol de ellos como sacerdotes, pues ambos servían en este santuario jardín y debían expandir la gloria de Dios a los confines de la tierra. Y como profetas, también ellos debían aprender, obedecer y promover la ley divina. Ellos tenían que enseñar estas cosas a sus hijos y así llenar la tierra con portadores de la gloriosa imagen de Dios. Dice un autor, la intención original de Dios para su creación desde el comienzo fue que la humanidad, como portadores de la gloria divina, pudieran llenar la tierra y habitarla para siempre, para que la tierra entera fuese llena de los portadores de la gloria de Dios y así la misma presencia gloriosa de Dios para siempre. Entonces entendemos que hay un propósito, hay una comisión, hay algo que ellos tienen que hacer, que es de expandir el reino. Lo que el Señor les ha confiado, eso tiene que llevarse a los confines de la tierra. Pero también, como estudiábamos en la enseñanza, hubo algo que vino a afectar realmente y que vino también a afectar esta misión, pero no a estorbarla totalmente. En el capítulo 3 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y a su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si se fijan, aparte de ver la conversación entre Satanás y Eva, también vemos algo bien interesante, ¿no? Que dice que Jehová Dios se paseaba en el huerto. O sea, era parte del propósito inicial del Señor, el poder tener esa comunión con su pueblo, el hecho de poder entrar en una relación de pacto, una relación íntima con su pueblo, no solamente venir a hacer las cosas y delegarlo. Claro, ellos están teniendo cierto oficio, pero no perdamos de vista que también estaba la comunión con el Señor. Ahora, si nosotros prestamos mucha atención a la conversación entre Satanás y Eva, nosotros vamos a encontrar de que las respuestas de Eva no son muy convincentes y que incluso las respuestas que ella da también nos muestran un significado teológico aún más profundo. Por ejemplo,
ella está minimizando las bendiciones y los privilegios que Dios les dio. Ella contestó, podemos comer de todo árbol, pero Dios dijo, pueden comer libremente de todo árbol, menos de aquel. Pero ella está diciendo, sí, podemos comer de todo árbol. Segundo, ella minimiza el juicio y el castigo de Dios, porque ella dijo, moriremos, cuando Dios dijo, ciertamente morirán. O sea, una garantía, no está solamente diciendo van a morir, ciertamente van a morir. Y número 3, ella maximiza las prohibiciones de Dios. Ella dijo, no toquemos, cuando Dios dijo, no coman solamente. Quizá era sabio no acercarse, sí, pero no, ella está añadiendo a lo que Dios había dicho. Dios no le había dicho que no lo tocaran, le había dicho que no comieran del huerto. Y ahí es como vemos el surgimiento también del legalismo, ¿no? El poner leyes que Dios no ha mandado a las personas. Entonces, Adán, como un sacerdote, debía evitar que lo inmundo entrara en el templo, es decir, la serpiente, y tenía que también discernir las palabras erróneas que su esposa estaba diciendo, y para que la serpiente no cobrara ventaja. Creo que eso también nos enseña a nosotros como hombres a que tenemos que tener mucho cuidado con lo que puedan decir nuestras esposas. Quizá muchas veces por el temor o por querer llevar la fiesta en paz, no corregimos. Y por otro lado, podemos ser muy severos cuando corregimos. Entonces necesitamos tener un balance en el que podamos corregir en amor, en gracia, pero corregir, no simplemente dejar que las cosas pasen frente a nosotros sin hacer nada. Esta idea de poner orden iba a ser un reflejo también del carácter de nuestro Dios y que también iba a ser un ejemplo de someter la creación. El árbol del bien y del mal debía servir como un símbolo donde se aplicase la justicia, semejante a una corte de justicia. Adán debió discernir que la serpiente era maligna y ejecutar justicia en el nombre de Dios en el árbol del juicio. Entonces, vemos que hay cosas mucho más profundas que solamente perdieron esos privilegios. No, hay muchas cosas de trasfondo cuando se da la caída en el huerto. La comisión dada a Adán entonces de llenar la tierra con portadores de la presencia de Dios es transferida a los patriarcas, donde Dios promete y garantiza el cumplimiento de esta comisión a través de pactos. Entonces vemos de que la misión, el hecho de llenar la tierra con portadores de la imagen gloriosa de Dios no es interrumpido, simplemente es transferido a los patriarcas y Dios se asegura que por medio de los pactos que Él va a hacer, esto se va a cumplir sí o sí. Nosotros estamos siendo incluidos en esa gran comisión, no de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es parte de la gran comisión, lo que estamos haciendo. Hacemos discípulos que hacen más discípulos para la gloria de nuestro Dios. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con Job. Después de esta pequeña, breve introducción, ahora sí podemos venir y ver qué es lo que tiene Job que aportar para nuestro día a día. Algo que podemos ver es que la piedad de Job hace juego con los ideales de la literatura sapiencial israelita. Hay muchas personas que consideran que el libro de Job fue escrito por Moisés y hay muy buenos argumentos, sobre todo porque el libro, como veremos más adelante, se desarrolla en el contexto de los patriarcas y también encontramos un lenguaje similar al que Moisés ocupó en Génesis 6 con lo de los ángeles para referirse como hijos de Dios. Pero en mi humilde opinión, pensaría que fue escrito por el rey Salomón como una manera de complementar los proverbios y el libro de Eclesiastés. Después de todo, vamos a ver de que Job sí es una personificación de lo que es la sabiduría. Es un ejemplo, obviamente humano, no es perfecto, pero sí refleja mucho de lo que es el ideal de la sabiduría que la Biblia enseña. Dice el versículo 1, había en tierra de Uz un hombre llamado Job,
lo primero que sale a reflejar es el nombre Job, que significa el perseguido o el que soporta o el penitente. Podemos ver que se desarrolla el contexto de la historia de Job en la época de los patriarcas, al menos por tres aspectos. Número uno, dice que la riqueza de Job era medida con ganado. Versículo 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. O sea, su riqueza está siendo medida no en base a oro y plata, sino en ganado. En segundo lugar, Job tenía un oficio de sacerdote en su familia y él ofrecía sacrificios por ellos. Y en tercer lugar, también vemos que la muerte de Job es descrita similar a la muerte de Abraham, alrededor de unos 200 años, pero también dice anciano y lleno de días. Entonces, si nosotros leemos también la historia de Job, vamos a encontrarnos de que Job también cumple los tres oficios de rey, sacerdote y de profeta. Él es rey porque él tiene mucha gente a su cargo y también tiene muchas riquezas. Pero notemos algo, estas riquezas no lo tienen a él. Su corazón no está llevado por las riquezas, sino más bien que su corazón es movido por el temor al Señor y apartarse del mal. Entonces, es un buen ejemplo de rey, un rey que tiene recursos, que tiene autoridad, pero que no abusa de esta autoridad. Vemos también su rol como sacerdote, porque dice que él ofrecía diariamente sacrificios por sus hijos, porque él decía, quizá ellos pecaron contra el Señor, voy a hacer sacrificios para poder santificarlos. Vemos su rol como sacerdote también al final del libro, cuando hace el sacrificio por sus amigos, y también vemos en Job el oficio de profeta. Ciertamente él predicó y profetizó muchas verdades acerca del carácter de Dios. Cuando él lo pierde todo y él exclama, dice, el Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Él bendice al Señor. Él no dijo, el Señor me dio y el diablo me quitó. Él dice, el Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. También en el capítulo 2, él dice, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Él está entendiendo que lo que le pasa es parte del plan de Dios para su vida. No solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas forman parte de lo que Dios tiene para nosotros. Dice en Lamentaciones, ¿quién podrá decir que una calamidad sucedió si el Señor no la ha enviado? Entonces podemos incluso aprender de la soberanía de Dios, pero comprendiendo también que estas cosas, si somos parte del pueblo de Dios, van a obrar para nuestro bien. Entonces, si consideramos algunas de los argumentos también en el libro, vemos que la gran pregunta es si es posible o no que Job ama a Dios por quién es él o simplemente ama a Dios por lo que Dios le ha dado. Y esta es una buena pregunta para hacernos también el día de hoy. Si yo estoy amando al Señor por quién es Él, por su carácter, por su ley, por su santidad, por su amor inagotable, por sus misericordias, o simplemente amo al Señor por lo que Él me ha dado, por las bendiciones espirituales. De nuevo, cuidado, iglesia, cuidado con amar más las bendiciones que al dador de las bendiciones. Y la primera cosa que me gustaría que consideráramos es, consideremos a Job en su fragilidad y recordemos que la debilidad es siempre el camino. En Job 19:26 él dice, aún en esta desecha mi carne, con mis ojos he de ver al Señor. Y esto nos muestra, ¿no?, de que él está consciente de que su cuerpo, su carne puede hacerse polvo, pero él está confiando en que su Redentor vive, está confiando en que él verá la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, esto es algo que debería de golpear nuestros corazones. ¿En qué nos estamos gloriando? ¿En qué estamos descansando? Igual 2 Corintios 11:30 dice que no me jacte de nada sino de mi debilidad.
Y esto también está ligado al Sermón del Monte en Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios, que no pueden hacer las cosas solos, que no tienen favor de Dios, no tienen puntos con el Señor. Bienaventurados los que reconocen que necesitan y dependen del Señor. Y algo que podemos decir, hermano, es que siempre es el llamado de Gedeón. Si me acompañan al libro de Jueces, Jueces 7, para ser específico, hay algo muy interesante en esta historia. Dice Jueces capítulo 7, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, vemos de que Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres y Dios le dijo, no, eso es demasiado. Van a creer ustedes que fue por su fuerza y no porque yo lo estoy entregando. Dios no quería que Israel se jactara de su propia fuerza y el Señor tampoco desea que nosotros lo hagamos. Si hemos de jactarnos en algo, en nuestra debilidad, o como dice en Jeremías, si alguien ha de jactarse, que se jacte en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Entonces, en estas cosas nos podemos jactar, pero lejos esté de nosotros de jactarnos en habilidades, dones, talentos o conocimiento. Jactémonos en el Señor y en nuestra debilidad. El problema muchas veces no es que los hombres no sean lo suficientemente fuertes. El problema es que no quieren reconocer su debilidad. Ese es el problema. Usualmente no es que tu ejército es muy pequeño, sino que es demasiado grande y estamos buscando refugio en aquellas cosas que no son el Señor. Por eso es que Dios le dice a Gedeón, no va a ocupar a esas 32,000 personas y al final ocupa mucho menos de lo que era. ¿Para qué? Para que la gloria fuese del Señor. Dice el doctor David Cranendock, cuando Dios expone nuestra debilidad, nunca es para alejarnos, sino para llevarnos a Cristo. Este es el propósito de la debilidad, que podamos ir a Cristo. No es para que nosotros estemos ahí echándonos a morir, no. Claro, podemos ver nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero eso nos debe hacer correr al Señor. Y quizás viniendo a la iglesia, has pensado, estos son mis talentos, estos son mis dones, quizá yo deba enseñar, quizá yo deba tocar música porque sé esto. Y muchas veces el Señor nos va a humillar poniéndonos en lugares donde no nos sentimos cómodos sirviendo. A manera de experiencia, se los digo, he escuchado tantos testimonios de personas que me han dicho, no tengo el don con los niños, y gloria a Dios que Sendic los rastrea y los mete en Petra Kids. Y no es para castigar a las personas, sino porque al final esto sirve para humillar el ego de la persona y decir, bueno, no va a ser en mi fuerza, sino que va a ser dependiendo del Señor. Ese es el propósito. Quizá vos decís, yo quiero servir en esto, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere primero humillar y hacerte ver de que tienes que confiar en Él y no en tus propias habilidades. Consideremos también a Job en su sabiduría. Temamos al Señor y apartémonos del mal. Como les mencionaba, hay muchas cosas del libro de Proverbios y de Eclesiastés que nos apuntan a decir de que Job era un hombre sabio. Yo sé que quizá has dicho, bueno, sí, Job era recto, Job era íntegro, Job era temeroso de Dios y apartado del mal, pero ¿has considerado que realmente Job es un ejemplo de la sabiduría? ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, dice Proverbios 1:7. Y en Job 28:28 él mismo afirma, el temor al Señor es sabiduría y el apartarse del mal es inteligencia. Pero encontramos también estas mismas expresiones reiteradas veces en el libro de Proverbios. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor
y apártate del mal, Proverbios 3:7. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor se aparta del mal, Proverbios 16:6. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado, Proverbios 14:16. Y el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el camino y la boca perversa yo aborrezco, dice Proverbios 8:13. Entonces, si nos fijamos, Job era un hombre muy sabio y del cual podemos aprender. Recordemos también, hermanos, que no solamente el libro como tal nos dice de que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. También en el capítulo 1 y 2 también se reitera de qué es lo que Dios piensa acerca de Job, que es un hombre íntegro, que es un hombre intachable, que no hay nadie como él en la tierra. Y eso viene de Dios mismo. Entonces haríamos bien en prestar atención a la sabiduría que viene de Job. Recordemos, incluso en Eclesiastés también hay otra variante que dice: el fin de todo discurso es teme al Señor y guarda sus mandamientos. Podríamos verlo de la manera positiva. Temer al Señor y guardar sus mandamientos sería la parte positiva. La parte negativa, digamos, por así decirlo, es temer al Señor y apartarnos del mal. Pero el mismo concepto, no, apartarnos del mal nos va a llevar a abrazar al Señor nos va a llevar a apartarnos del mal, como lo queramos ver. Número 3, también sería bueno que consideremos a Job en sus negocios. Hagamos nuestros tesoros en los cielos. Y nuevamente, esta es una expresión sacada del Sermón del Monte. Dice en Mateo 6, del 19 al 21, dice así: no alleguéis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones horadan y hurtan, sino allegaos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los ladrones no horadan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si ustedes se fijan, Job es uno de los personajes en la Escritura que más riquezas tiene, pero no es algo de lo que él se jacte, no es algo que para él lo domine, lo controla. Él es muy sabio en administrar sus riquezas. Dice que no hay nadie en todo el oriente igual que él es más grande que todos los demás. Entonces podemos ver de que a pesar de que él tiene autoridad, a pesar de que él tiene recursos, estas cosas no lo dominan a él. Él sabe qué es lo que realmente importa. Incluso es capaz de interceder cada día por sus hijos, por cada uno de sus hijos. Y me gustaría citar al doctor Vicky, donde dice: la salvación de nuestros hijos no tiene precio. Ellos necesitan nuestras oraciones fervientes, tanto como para su arrepentimiento inicial y venida a Cristo por fe, así como en su crecimiento espiritual. Entonces vemos de que es importante estar orando constantemente por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos. No subestimemos el poder que tiene la oración para poder transformar los corazones de nuestros familiares. Es interesante porque el testimonio de él dice que su papá, la familia de él era bien pobre, su papá trabajaba con herramientas. Y él un día en la noche, él le dice a su hijo: hijo, yo quiero dejarte algo muy en claro. Yo no voy a dejarte riquezas de oro y plata porque no tenemos, somos muy pobres, pero ten por seguro que te dejaré un tesoro de oraciones. Es como lo que Matthew Henry declaró: es más valioso para los padres que cuando mueran, que dejen de herencia un tesoro de oraciones a sus hijos, más que un tesoro de oro y plata. Yo te pregunto el día de hoy, padre de familia, ¿qué le estás dejando a tus hijos? Solo estás pensando en las propiedades, quizás en los carros, las casas, pero no nos enseña el libro de Eclesiastés que eso es tonto, que es necio, que ni siquiera sabes cómo van a ocupar tus hijos esas riquezas. No sabes si las van a usar sabiamente o si las van a despilfarrar. No estoy diciendo que sea malo, pero no es lo más importante. Lo más importante es las oraciones, que ellos vean que oras, que te escuchan orar por ellos y con ellos. Esas son cosas que tendrán mayor peso en la eternidad. Entonces, hermanos, les encarezco
que estén orando por sus hijos y con sus hijos y que cada día estén abonándole, estén metiéndole, no el mínimo, o sea, métanle lo más que puedan a ese tesoro, no sean pinches, estén metiendo oraciones constantemente por ellos, estén metiendo y depositando cada día la cuota para que ellos puedan crecer, no solamente para salvación, sino también para su crecimiento espiritual. Número 4, consideremos también a Job en sus sufrimientos y aprendamos a sufrir bien, llevando nuestros corazones al Señor. Dice en Job 1:20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en la tierra en humilde adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. También en el capítulo 2, versículo 10 dice, y él le dijo, hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿qué? ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y es interesante porque también, si nos vamos al libro de Santiago, en Santiago 5:11 dice, ved cómo tenemos por dichosos a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quizás nos ponemos a pensar, pero ¿por qué entonces permitió que Job pasara por todas esas cosas? ¿Por qué si él era intachable? ¿Por qué si el Señor se complacía en él? ¿Por qué el Señor le quitó todo y lo hizo pasar por todas esas pruebas? Creo que el libro de Santiago nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que es las pruebas y cómo el Señor las usa para santificarnos. Si se fijan, el libro de Santiago comienza diciendo que vamos a pasar por diferentes pruebas y por diferentes aflicciones. Y lo cierto es, hermanos, que todos aquí carecemos de sabiduría. Cuando estamos en situaciones difíciles, nos damos cuenta que cuando el dolor golpea, no somos tan sabios como pensamos. Por eso, no sé si te has puesto a pensar, porque dice, está hablando de las pruebas y el capítulo 1, versículo 5 dice que si uno es falto de sabiduría, dice que se lo pida a nuestro generoso Dios y Él se la dará. ¿Por qué? Porque las pruebas muestran que somos faltos de sabiduría, que necesitamos que el Señor nos dé su palabra y poder proceder como debemos. Luego en el 3:13, Santiago 3:13 dice, ¿quién es el sabio y el entendido? O mejor dicho, ¿quién es de buena conducta? Pero notemos algo, esta expresión no significa una persona que es moral, sino que realmente nos habla de que la manera en cómo esta persona vive es bella. Hay una belleza en la manera en cómo esta persona afronta las circunstancias. Hay algo en esta persona que es precioso en la manera en cómo va el Señor y cómo se conduce a pesar de las pruebas y de las tribulaciones. No es solamente la rectitud moral. Dice David Paulison, Él da mayor gracia, haciendo referencia a Santiago 4:6. El hecho de que el Señor da mayor gracia es la base de nuestra relación con Dios. Es el latido de nuestra vida de oración. Esto es lo que confiamos, lo que imploramos, lo que cantamos, en lo que nos deleitamos y por lo que estamos agradecidos. O sea, el hecho de que el Señor da mayor gracia. ¿Podemos pecar? Sí, vamos a pecar, vamos a fallar. Vivimos en un mundo caído donde las cosas no son lo que debieran de ser, pero Él da mayor gracia, dice, pero resiste a los soberbios. Entonces, el llamado de nosotros es humillarnos delante del Señor y confiar en Él, confiando en que Él da mayor gracia, una gracia que no podemos ganárnosla, no podemos merecerla, pero Él la da.
Esa es la base de nuestra comunión con Él. No porque tengo que esforzarme para ganarme puntos delante del Señor. Recordemos, las disciplinas espirituales son un medio, no un fin. No son una lista que yo tengo que hacer cada día de tengo que orar, tengo que leer y ya. No, estas cosas son dadas, son medios de gracia para un fin mayor, que es acercarnos al Señor. Y gloria a Dios por todos los medios que nos ha dado. Nos ha dado la Biblia, nos ha dado la oración, nos ha dado los sacramentos, nos ha dado el tiempo de adoración corporativa. Hagamos uso de todas estas cosas para acercarnos a Dios, no simplemente porque tengo que venir hoy a la iglesia, no, sino porque quiero tener comunión con este Dios. Entonces, al ver la vida de Job, vemos de que aunque él dice cosas que son muy preocupantes, él llega a decir, maldigo el día en que nací. O sea, son palabras muy fuertes, pero hay algo que tenemos que entender y quizá eso nos ayuda a comprender un mejor el libro de Job. Job no está hablando palabras al aire. Él cuando está expresando su corazón, él lo está derramando delante del Señor. Y quizás podrías decir de que suena muy raro, sí, pero hay que recordar que él también está pasando por un proceso de luto. Entonces, él está derramando su corazón delante del Señor. Y algo que les puedo ser muy sincero, en los años que el Señor me ha permitido como líder de grupo, escuchando las luchas de mi hermano y también conociendo las luchas en mi propio corazón, es que la tendencia en nosotros es que cuando estamos desanimados no queremos ir al Señor. Cuando estamos tristes no queremos ir al Señor, es la realidad. Y Job está cierto, está diciendo cosas que no son muy agradables, pero él está derramando su corazón delante del Señor. Él lo acaba de perder todo. Yo creo que ninguno de nosotros ha pasado por una calamidad tan semejante como esa, y él aún así está derramando su corazón delante del Señor. Entonces no perdamos de vista esto muy importante. Él está corriendo al Señor. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Creo que la razón principal es porque sabemos que el Señor va a exponer algo que nos va a quebrantar, o es algo que nos va a hacer llorar o que nos va a hacer sentir vulnerables. Pero Job está yendo delante del Señor y está derramando su corazón delante de Él. Entonces, el sufrir muchas veces no significa que nos vamos a cerrar la boca y aguantarnos lo que queremos expresar. Eso no es lo que la Biblia enseña. El Señor nos ha dado los salmos para saber lamentarnos delante del Señor. El Salmo 42 dice, ¿por qué te abate, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Entonces encontramos un lenguaje que no es necesariamente pecaminoso, pero sí expresa cómo estamos sintiéndonos en ese momento. Y nosotros podemos ir al Señor y derramar nuestro corazón delante del Señor. El problema es cuando queremos huir de Él y no queremos decir las cosas. Pero mi ánimo es que podamos ir al Señor y poder derramar nuestros corazones delante de Él. Él ya sabe lo que sentimos. ¿Por qué va a ocultarlo? Si Él ya sabe lo que está sintiendo, dice, no he dicho la palabra y aquí ya tú ya la sabes. Entonces, ¿por qué el Señor quiere esa transparencia? El Señor desea esa vulnerabilidad en cada uno de nosotros, no simplemente ir ya cuando todo se arregló, que tristemente es nuestra tendencia, incluso en nuestras relaciones humanas. Pasamos por un gran problema, una calamidad, y ya avisamos cuando ya todo pasó. Gracias por estar orando y ni siquiera habíamos pedido oración. Entonces, ven el punto es que nosotros podemos ser vulnerables delante del Señor sin necesariamente esto sea algo pecaminoso. Y número 5, me gustaría que consideremos la seriedad de Job en su intercesión y hagamos de la intercesión por nuestras familias nuestra prioridad. Dice Job 1, cuando había pasado en turno los días del convite, Job les mandaba llamar para purificarlos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Lo que sucedía es que los hijos hacían una fiesta de cumpleaños e invitaban a sus hermanas y hacían una celebración. Pero cuando estas cosas sucedían, decía Job, es muy probable que quizá ellos hayan pecado en contra del Señor, entonces voy a interceder por ellos.
Esa es la actitud que nosotros debiéramos de tener con nuestros familiares y nuestras amistades. Interceder por ellos, orar por ellos constantemente. Dice que se levantaba de mañana todos los días. Yo te pregunto, hermano, ¿cada cuánto horas? Son buenas preguntas que debiéramos de hacernos. Si estamos intercediendo por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros nietos, deberíamos de interceder por ellos. También es interesante, si leemos en Job 42, del 7 al 9, dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Qué interesante. Podríamos decir, pero si Job dijo muchas cosas extrañas, muchas cosas raras, pero Dios está diciendo de que él se expresó bien delante del Señor. Dice: ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Vean qué interesante. ¿Cuál era la teología de los amigos de Job? Era bien simplista. Ellos decían: si has hecho cosas malas, te van a pasar cosas malas. Si vos sos bueno, entonces cosas buenas te van a pasar. ¿Qué la estás rebuscando, Job? Algo tuviste que haber hecho, tuviste que haber matado a alguien o haber hecho algo que deshonrara al Señor para que te pasara todo esto que te está pasando. Y es ahí la necesidad de entender por qué hay libros como Job y Eclesiastés en la Biblia. Sí, hay principios de sabiduría en Proverbios donde nos dice que si nosotros nos esforzamos y trabajamos duro, es muy probablemente que prosperemos. Pero también dice: educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hermano, entendamos, estas no son promesas dadas directamente. Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, pero que aún con esas cosas el Señor sigue estando en control de todo esto. Y podemos ir delante del Señor y confiar que todas las cosas, sean o no sean lo que nosotros queremos, van a obrar para nuestro bien, cooperan para el propósito de hacernos más como Cristo. Entonces, esto no nos exime de esforzarnos por el bienestar espiritual de nuestra familia o de ser perezosos en esta área. Entonces, veamos que Él intercede, incluso intercede por sus enemigos, porque la verdad, siendo realistas, si Job tenía estos amigos, ¿para qué tener enemigos si realmente te van a terminar de hundir más? Pero dice ahí: fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Entonces no perdamos de vista el valor que tiene la oración. No sabemos si seguimos perseverando, si Dios podrá salvar a nuestros familiares. Y recordemos esto: si Él pudo salvarnos a nosotros, ¿por qué no va a salvar a nuestros familiares? A veces decimos: pero es que Él está escaso perdido, pero es que Él está perdido en estas cosas, en estos vicios. Si nosotros entendemos que el hombre está muerto espiritualmente delante de Dios y que no hay un muerto más muerto que otro, entonces podemos confiar en que le puede dar vida a Él también. Pero perseveremos en nuestras oraciones. Y algo que es muy importante y que me gustaría enfatizar es la devoción familiar. Y esto es un poquito más orientado hacia los cabezas de hogar. ¿Qué tan importante era para los puritanos el culto familiar? Era tan serio de que era motivo de disciplina eclesiástica e incluso restricción de participar de la cena del Señor. Entonces, si los pastores de nuestra iglesia decidieran excomulgar a todos los padres de familia que no ejercen la devoción familiar constantemente, yo te pregunto: ¿cómo se verían nuestros servicios de Santa Cena? ¿Cuántos hombres podrían participar? Esto es algo crítico, esto es algo que debería de realmente confrontar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque se espera que nosotros como cabeza de hogar estemos constantemente encendiendo un altar delante del Señor. Es importante que incluso en hogares donde hay niños pequeños, esto se lleve a cabo. ¿Por qué?
porque los niños, es cierto, vos puedes decir, no entienden, quizás no, pero ellos crecen con la noción de que no sé lo que estamos haciendo, pero es importante porque lo estamos haciendo diario. Eso es lo que querés vos impregnar en tus hijos, el hecho de que quizás no entiendan, quizás ni saben orar. He escuchado testimonios de las oraciones de algunos de sus hijos y un poco risible, pero el punto es que ellos crecen entendiendo de que esto es normal, esto es lo que las familias cristianas hacen, se reúnen, cantan, oran y leen su Biblia a diario. Eso es lo que querés que tus hijos puedan tener y que tú como cabeza de hogar estás llamado a hacer todos los días. Ahora, algo muy importante, creo yo de que en mi experiencia he podido ver de que pesa más la frecuencia que la duración de la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Es mejor tener 5 o 10 minutos diarios a que quiera un día a la semana hacer 1 hora. ¿Por qué? Porque lo que queremos es desarrollar un hábito. Y creo que igual es como cuando uno hace ejercicio, ¿no? Cuando se hace, que es mejor hacer diariamente una pequeña porción a que solo un día voy a hacer cardio, pues un día a la semana 1 hora y el resto no hago nada. Entonces es mejor que hagamos las devociones, aunque sean breves, 5 o 10 minutos. Con los niños más chiquitos puede ser incluso menos, pero el punto es que diario hemos de encender nuestro altar delante del Señor. Y hay 7 razones que nos da un puritano por qué debemos de orar diario como familia. Número 1, porque cada día recibimos misericordia de Dios, ¿no? Cada día trae su propio afán, pero cada día trae nuevas misericordias. Número 2, debemos orar a Dios a diario porque con sus familias cada día cometen pecados. Entonces necesitamos santificarnos. Número 3, deberían ustedes elevar sus plegarias a Dios en familia cada día porque son muchas las carencias que tienen y nadie las puede suplir sino Él. Yo me imagino que todos tenemos necesidades, ¿no? Si no, no trabajaríamos. Pero el punto es que si el Señor las puede proveer, sí, pero debemos ir a Él en oración. 4, debemos orar diario por los empleos y nuestras tareas cotidianas. Cada uno que pone su mano a trabajar, su cabeza a idear, también debería poner su corazón a orar. Número 5, debemos orar en familia diario porque todos estamos sujetos a tentaciones. Tan pronto nos levantamos, el diablo está luchando por nuestros primeros pensamientos del día. Número 6, debemos orar en familia diario porque todos estamos sujetos a riesgos, a casualidades y aflicciones cotidianas, como vimos en el libro de Job, y la oración puede prevenirlos, dar fuerza para soportarlos y prepararlos para ellos. Y número 7, debemos orar a Dios en familia a diario, porque si no, los paganos se levantarán contra nosotros los cristianos y nos condenarán. Es triste de que muchos en religiones y en sectas son más comprometidos y más fervientes en su devoción a su religión que nosotros a nuestro Señor. Y es triste, ¿no? Porque nosotros nos jactamos de que tenemos la verdad, nos jactamos de que tenemos sana doctrina, pero ¿qué estamos haciendo con eso? O sea, ¿realmente hay una devoción, hay una piedad al Señor o simplemente es una religión vacía y superficial? Para ir concluyendo, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Puede el Señor decir de ti lo que decía de su siervo Job? ¿Eres intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De qué manera estás conduciendo tu vida? ¿Amas al Señor por quien es Él o solo lo estás amando por sus bendiciones? A los padres de familia, yo les pregunto, ¿estamos guiando a nuestra familia diariamente en el culto familiar? ¿Estamos intercediendo por nuestros hijos creyentes o incrédulos? De nuevo, el Señor el que dice de Job que Él es intachable, que no hay nadie como Él en la tierra. Dios expresándose de un ser humano. Y esto es lo que nosotros debiéramos de anhelar, ¿no? Que el Señor pudiese expresarse así de nosotros. Y el día de hoy
no traigo himno, pero en la providencia de Dios, Eliezer ya se los dio, pero sí hay algo que quisiera darles como regalo a los padres de familia. Algo que he incurrido y que me han preguntado algunas personas a lo largo de estos años es cómo se hace un devocional familiar. Y quisiera como regalo, en los anexos de la presentación hay una guía, una plantilla de 7 días para que puedas llegar a hacer el devocional con tu familia a partir del día de hoy. La idea es que nosotros podamos encender un altar en nuestros hogares cada día y recordar siempre, cantar, orar y leer. Esas son las cosas que tenemos que hacer cada día, ya sea a manera personal o con nuestras familias. Ahora bien, el calendario de lectura es el que se nos da en la iglesia, entonces por medio de los grupos pequeños se pasa qué es lo que toca leer cada día, pero sería bien que nosotros también consideremos versículos a memorizar. En la plantilla sale el catecismo de Spurgeon, sale un ejemplo de oración y un himno que pueden entonar. La razón de estos recursos es porque se pueden encontrar en internet fácilmente. El catecismo de Spurgeon está disponible en Chapel Library, lo pueden descargar y no infringen los mandamientos, sino que pueden descargarlo y hacer uso de él. Pero para el día 7, si pueden poner el devocional del día 7, si se fijan, es un poquito más cargado. ¿Por qué? Porque se supone que el día del Señor tenemos más disponibilidad de tiempo y queremos sacarle el mayor provecho a este día. Entonces, hay un ejemplo de oración. También encuentran el catecismo de Heidelberg, que curiosamente fue dividido en 52 domingos. ¿Por qué? Porque la idea es que cada semana la familia pueda estudiar 1 o 2 preguntas y así constantemente ir catequizando a los hijos para que aprendan las verdades del Señor. La siguiente, por favor. Está el calendario de lectura, pero también es importante, y si se pudiera hacer una vez por semana, las confesiones y los credos. No tienen idea de lo importante que es esto. Como decía Eliezer en la enseñanza, nosotros confesamos una fe histórica. No estamos inventando el agua helada cuando estamos hablando de doctrina. Ya hay unos 2000 años de historia de la iglesia donde profesamos una fe histórica. Entonces, ahí hay un ejemplo de un credo, el credo de Nicea, está el credo de los apóstoles, la definición de Calcedonia. Hay muchas otras credos y confesiones que pudiéramos estudiar, pero esto es un ejemplo. Y la última, por favor, se encuentra también el ánimo de poder cantar los salmos. No tienen idea de la bendición que es. Mi esposa y yo hemos empezado a practicar y es algo realmente refrescante. El hecho de que podemos cantar la palabra del Señor y esto también es un recurso que está disponible en internet. Entonces, como les digo, no es algo que estamos inventando, esto ya está, pero es un recurso que el Señor nos da para poder llevarlo a nuestros hogares. Y el Salmo 1 mitrificado dice, bienaventurado el varón que nunca fue de malos en unión, ni en camino entró de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, sino que su delicia en Dios está, y día y noche en su ley pensará. Será cual árbol que plantado está junto a corrientes de aguas y que da siempre su fruto a su sazón de vida y cuya hoja nunca es abatida, y todo cuanto emprenda el tal varón recibirá de Dios la bendición. Mas los malvados se parecerán al tamo que arrebata el huracán. No vencerán si a juicio son llamados, ni con los justos serán congregados, porque conoce al justo Jehová, mas el malvado al fin se perderá. Entonces, hermanos, el día de hoy ya no tenemos excusa para no hacer nuestros devocionales ni nuestros tiempos de culto familiar. Como les digo, es algo necesario, algo que va a impactar la vida de sus hogares y de su esposa y de su familia. No minimicemos el impacto que esto puede tener en nuestras propias vidas, siempre confiando en el Señor y dejándole los resultados a Él. Permítame orar y terminar este tiempo. Señor, le damos gracias por
su palabra, Señor. Gracias porque tenemos tanto que aprender todavía, Señor. Y yo sé, Dios, de que a pesar de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones, Señor, usted sigue siendo bueno, Señor, y usted sigue siendo fiel. Y yo quiero orar, Señor, para que podamos, Señor, crecer en nuestra intimidad con usted, Señor. Que cada día, Señor, podamos hacer un altar, Señor, y encender nuestros corazones delante de usted. Ruego, Señor, que tanto los hombres sean casados, sean solteros, las mujeres igual estén casadas, solteras, con hijos, sin hijos, Señor, podamos crecer todo en nuestra devoción a usted, Señor. Que podamos, Señor, crecer en nuestra comunión íntima con usted, Señor. Gracias por tantos medios que nos ha dado, Señor, para poder buscarle y conocerle. No permita, Señor, que los menospreciemos, sino, Señor, que podamos realmente venir, Dios, con corazones que dependen y confían en usted, Señor. Gracias por sus misericordias que son nuevas cada día, Señor, y ruego cada día también, Señor, que le dé nueva fuerza a cada uno de los padres de familia que están aquí presentes, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por llamarlo al ministerio de la paternidad, Señor, y oramos para que ellos puedan también educar y criar a sus hijos, Señor, en el temor y la amonestación del Señor. No solamente brindarle herramientas para encarar la vida, sino que realmente, Señor, podamos ir y hacer discípulos que hacen más discípulos, Señor. Para la gloria de tu precioso nombre oramos, Señor. Amén.